el mandato del bautismo en agua, que es parte del mensaje de la salvación. Una predicación fiel del evangelio debe incluir el mandato del bautismo en agua. No porque el bautismo en agua salve, sino porque es mandato de Dios. Entonces, a veces, el hecho de que yo piense de que ese bautismo no me lave de pecados o que no me salve, obvia el hecho de que fue un mandato de Jesús mismo. Y si Jesús lo dijo, y si está en la Escritura, es por algo. Es como hablábamos en el tema de los dones espirituales, que habían dones que dicen, no, pero ese don no es tan importante. No, no es que es tan importante porque Dios lo dio a la iglesia. Y si Dios lo dio a la iglesia es porque es importante. O sea, yo no soy quien para decir, no te preocupes por eso, porque eso no. Ciertamente el bautismo no nos lava de pecado, el bautismo no nos salva, pero es un mandato del Señor. Es un símbolo externo de confesión pública del Señor. Y yo creo que, Tony, ¿a ti que te toca el estudio del bautismo? Mire, una persona cuando se bautizaba en tiempos bíblicos, era decir públicamente, el Señor es Jesús, no es el César, no es el Quirios. O sea, el César no es el Quirios y te estás buscando una pena de muerte. Así de sencillo. En el mundo romano, imagínense. Mateo 28 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y by the way, estaba estudiando este pasaje para una clase. Decía, el énfasis en el griego es hacer discípulos. Alaba. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La naturaleza de la salvación. 3 aspectos. Justificación, regeneración y santificación. ¿Ok? Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mírenlo ahí, las 3 esquinas. Justificación, regeneración y santificación. Para que haya esa salvación completa, plena, tienen que estar esos elementos. En la justificación hay una figura legal. Hemos sido encontrados culpables. No es que no fuimos encontrados culpables, fuimos encontrados culpables. Pero Jesús asume esa culpabilidad y entonces somos absueltos. Y vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad que sí? De personas, bueno, pues tenía esta deuda, pero entonces etcétera. Es el mismo caso del sacrificio, el sacrificio del animal. El castigo de ese animal que era sacrificado era el castigo que pertenecía a la persona. Y hay una sustitución en ese momento. Entonces somos declarados justos y libres. No culpables. Mayor que eso, somos declarados justos por la justicia de Él. Romanos 4:25. El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de la justificación es la gracia. No podemos pagar por la gracia. No, porque es que el Señor me salvó y yo hago esto en la iglesia para pagarle al Señor. No. Nada puede pagar nuestra salvación. Nada. Eso es la carta a los Gálatas es básicamente eso. Eran judíos que como tenían tan metida la ley en el contexto de las acciones que tenían que hacer para estar bien con Dios, les resultaba tan y tan difícil abandonarse en las manos de Dios. Un amigo mío decía que en una predicación, en una ocasión, que la gracia era como coger un vaso y soltarlo y dejarlo caer, pero tener la confianza de que Dios lo está recogiendo abajo. Y eso es difícil, hermano. Vivir una vida piadosa desde el punto de vista religioso, eso está chévere, pero eso es fácil. Venir el domingo es fácil, venir el martes es fácil. Cumplir con unas disciplinas espirituales es fácil. Tú te habitúas y ya.
Pero abandonarte en las manos de Cristo es otra cosa. Confiar toda tu vida a Cristo es otra cosa. El servicio cristiano no es un pago por la gracia, por lo contrario, es nuestra forma de demostrar nuestro amor y devoción a Él. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, el usted escuchar la palabra, es un acto de adoración. El yo venir y prepararme para dar una clase es un acto de adoración. El cantar, el servir en la puerta, el servir, eso es un acto de adoración, no es un pago. Siempre recordemos que Él nos amó primero. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es regalo, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso debe ser una repetición en nuestra mente, en nuestra oración, acordarnos y predicarnos el Evangelio. Yo tenía un profesor que me decía, a veces tenemos que pararnos en el espejo y predicarnos el Evangelio. Predícate tú el Evangelio. Cuando estés débil, cuando sientas que te falta la fuerza, cuando sientas que no puedes, predícate el Evangelio. Recuerda que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo, que la dependencia es en el Espíritu Santo. Rinde. Amén. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira lo que dice aquí Schaeffer. Equivale al trato misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. La gracia es amor infinito que se expresa por medio de la bondad infinita. Ni el duro trato del cuerpo, ni las limosnas, ofrendas, ni el cumplimiento de ritos son medios para obtener o pagar la gracia de Dios. Pero no se debe malinterpretar el amor de Dios y su gracia de manera que pensemos que Dios deja pasar impunemente el pecado. Más bien, la sangre de Cristo pagó el precio. Es la manera en que Dios nos reconcilió consigo mismos. El segundo aspecto, dijimos la justificación, la regeneración. Ocurre una experiencia interna. Se refleja en tres áreas. En la posición, somos adoptados por Dios. 2, en lo espiritual, estamos en unión con Dios. Y en la práctica, la regeneración nos lleva a una vida justa. Vamos a obrar correctamente. En el componente espiritual de la regeneración, dejamos de ser enemigos de Dios y estamos en unión con Dios. En el componente práctico de esa regeneración, hay odio hacia el pecado, obras justas, amor fraternal. Si hay regeneración, tiene que haber amor fraternal. Y si el cristianismo no es una vida en comunidad, ¿puede haber amor fraternal? No. Porque ¿hasta quién la vas a demostrar? Y victoria sobre el mundo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 4:7. Y un 7 de más ahí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiero entrar en la parte final, que es el tercer aspecto, que es el de la santificación. ¿Qué es la santificación? En la santificación, el creyente, habiendo sido comprado a precio de sangre y justificado en cuanto a la ley, nace de nuevo, quedando desde ese momento, escuche bien, consagrado, separado para el servicio de Dios. Eso es lo que es la santificación. Muchas veces se habla de santidad y se habla de muchas cosas. Muchas de ellas invento. Pero mire lo que dice aquí, que cuando somos salvados, se pagó un precio de sangre por nosotros, y en ese momento somos consagrados, o sea, separados para el servicio de Dios. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si usted se fija, todos estos textos hablan de una perseverancia. Nuestra santificación no es una santificación que viene por esfuerzo propio, es una santificación que es imputada gracias a la obra de Cristo. Es un regalo de Dios. Mas somos llamados a una perseverancia en nuestra salvación. Y nosotros lo demostramos en ese caminar. Las tres implicaciones de la santidad serían entonces la separación, la dedicación y la purificación. Si alguna persona siente que hay una de estas áreas que ha tenido, que el Espíritu Santo ha trabajado con usted, si alguno siente alguna inquietud, alguna incomodidad, algún área que entiende que debe trabajar con el Señor, en esto podemos orar por usted también. Amén. La iglesia no es un lugar de un juicio. La iglesia es un lugar donde venimos a tener ese espacio, donde debemos tener la confianza de que podamos presentarnos delante del Señor tal y como nosotros somos. Ahora, yo te anticipo que el Señor te va a transformar. Nosotros llegamos aquí tal y como somos, de la manera en que somos, pero el Señor sí quiere transformarte. No la iglesia, no los pastores, no los maestros de escuela bíblica, no los ujieres, el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pues oramos y damos gracias al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, cerrando este estudio de tu palabra. Señor, hemos tratado de ser diligentes en el mismo, Padre amado. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que sigamos rumiando esa palabra. Que nos dé inquietud de estudiar, Señor, cada aspecto, Señor. Y si hay aspectos, Señor, de nuestra salvación, de lo que tú has hecho con nosotros, donde todavía tenemos dudas, donde tenemos cuestionamientos, donde tenemos áreas que tenemos que rendir, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder entrar en esa dimensión, Padre amado. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Escudriñanos, trata con nosotros, Padre amado, y fortalécenos para nosotros poder seguir perseverando en este caminar como creyentes, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.